Vamos a realizar la descarga de datos de registros de presencia desde GBIF. Para ello vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña. Una vez que hemos entrado vamos a hacer clic en ocurrencias. Automáticamente se nos despliega la interfaz de búsqueda de información para la descarga respectiva. Empezamos, podemos descargar, escribir el nombre de una especie y descargar todos los datos que se encuentren. Sin embargo, es necesario hacer unos filtros para, como inicio de la depuración de la información o la curación de los datos. Para ello vamos donde dice Occurrence Status, vamos a seleccionar presente. Hay algunas opciones, vemos que se encuentre activada la opción presente. Luego de eso vamos a Scientific Name, es donde vamos a escribir el nombre de la especie. Vamos a trabajar con Synchona officinalis. Luego de esto vamos en Basis of Record, ahí vamos a hacer clic donde dice Preserve Specimen. Vamos observando que cada vez que hacemos un filtro o aplicamos un filtro, el número de registros de presencia va disminuyendo. Entonces teníamos alrededor de 5.000 registros de presencia, ahora ya tenemos 1.508 registros de presencia. Luego, donde dice Location, vamos ahí a seleccionar Incluir coordenadas. Podemos ver que ya nos quedan 354 registros de presencia. Y en Country or Area, ahí vamos a seleccionar para el Ecuador. Entonces ahora vamos a ver que tenemos 159 registros de presencia disponibles para la especie Synchona officinalis. Procedemos a la descarga respectiva, hacemos clic en descarga y aquí se nos ofrecen diferentes formatos. Vamos a hacer clic en Darwin Core Archive. Hacemos clic en de haber entendido, es necesario leer esta información. Y una vez que hemos hecho eso, la página nos brinda algo de información, nos muestra aquí la cita. Esto es importante copiar y pegar en nuestro informe técnico. Y una vez realizado esto, procedemos a la descarga. Hacemos clic donde dice descargar los datos y automáticamente, va a pasar un tiempo ahí hasta que se descarguen los datos. Vamos a la carpeta donde se almacenaron estos datos, es un archivo comprimido, lo vamos a descomprimir. Vamos a entrar a la carpeta descomprimida y ahí podemos observar una serie de archivos. El documento que tiene los registros de presencia es el que dice Occurrence o registros de presencia. Vamos a crear una nueva carpeta porque es importante aquí manejar la información. Vamos a escribir registros de presencia. Dentro de registros de presencia vamos a generar un nuevo archivo Excel que le vamos a llamar base de datos original. Abrimos este archivo Excel y luego lo que vamos a hacer es al documento de ocurrencias lo vamos a arrastrar al archivo de Excel hacia la hoja de cálculo de Excel y soltamos. Entonces aquí tenemos todos los datos, todo lo que acabamos de descargar desde GBIF. Entonces podemos observar que tenemos 226 columnas, así como también 159 registros. Esta es nuestra base de datos original. Esta base de datos original la vamos a guardar, ¿sí? Vamos a guardarla en nuestro directorio de trabajo. Vamos a empezar a realizar la depuración respectiva. Entonces, para ello, vamos a, en primera instancia, vamos a hacer, antes de realizar depuración, la primera depuración que se hace sería una depuración espacial. Sin embargo, es importante aquí también realizar una curación taxonómica. La curación taxonómica básicamente permite conocer e identificar correctamente a la especie. Es importante saber de que muchos
de los registros de presencia con los que nosotros trabajamos, y los cuales y algunos de esos especímenes reposan en un herbario, en algunos casos la identificación no es la correcta. Entonces, la primera parte es, una vez de que hemos decidido con qué especie vamos a trabajar, es conocer la especie, es decir, no solo su ecología, sino también características botánicas de la especie, cómo son sus hojas, cómo son sus flores, cuál es la distribución de las hojas en las ramas, etc. Entonces, para eso es importante acudir a un herbario. Una vez realizado esta curación, procedemos con la curación espacial de los datos. Para la curación espacial de los datos, lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra base de datos original, vamos a hacerle una copia, vamos a asignarle el nombre de la especie, Cinchona, datos útiles. ¿Por qué colocamos datos útiles? Porque básicamente, si ustedes recuerdan aquí, contamos con 226 campos, pero muchos de esos campos están vacíos, es decir, sin información. Entonces, vamos a proceder a buscar, ¿sí?, información que es útil para nuestra especie, para nuestros registros de presencia. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, el campo de año, ¿sí? Aquí en año podemos observar que tenemos información de año, mes y día, que es información útil, es decir, cuándo fue colectado el registro de presencia. Creamos una nueva hoja de cálculo y vamos pegando esta información. Luego de esto podemos buscar, por ejemplo, tenemos información sobre dónde ha sido colectada, ¿sí? Código del país, tenemos la provincia, ¿sí? Información sobre localidad administrativa, político-administrativa. Entonces, estos campos de aquí que tenemos, ¿sí?, desde código de provincia hasta localidad, es muy importante, nos puede dar información sobre dónde fue colectada la especie. Vamos a pegarla igualmente. Luego de esto tenemos, por ejemplo, las coordenadas, ¿sí? El tema de las coordenadas, la latitud y la longitud. Entonces, dos campos muy importantes. También tenemos aquí, contamos con el campo incertidumbre de las coordenadas. Vamos a copiar también esta información. Serían esos tres campos. Los vamos a pegar acá. Finalmente vamos a buscar información relacionada con la taxonomía. Por ejemplo, vamos con la familia de la especie. Aquí tenemos la familia. Pegamos esta información aquí y luego vamos al campo donde está el nombre científico, ¿sí? Ese campo lleva el nombre de especies. Vamos buscándola. Especies, que está en la parte de acá. Así está al final, vamos a buscarlo por acá. Aquí está. Aquí está, especies. Hacemos una copia y pegamos al final. Esta información, como ya tenemos una de base de datos original, vamos a eliminar y nos quedamos con la información útil. Sin embargo, podemos observar que existen unas celdas que están vacías y probablemente esa es un poco la debilidad también de estas bases de datos, que nos arrojan información, pero muchas de ellas, muchos campos de estos están vacíos. Ahora, de 226 campos, ya contamos con 13 campos que de alguna manera nos van a dar información sobre el registro de presencia, sobre el hábitat de la especie, etc. ¿sí? Ahora vamos a revisar los datos duplicados. Vamos a hacer una copia a la base de datos útiles. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a escribir Cinchona sin duplicados. Abrimos el archivo. Y aquí vamos a trabajar con
las latitud y la longitud. Lo que vamos a hacer es, muchos de estos registros de presencia tienen las mismas coordenadas, entonces vamos a resumir, puede ser de 5, de 4, de X número a un solo valor, a un solo dato. Para ello seleccionamos toda la información, ¿sí? Seleccionamos toda la información, aquí se nos ha ido una columna vacía, seleccionamos toda la información, vamos a datos, vamos a sin quitar duplicados y aquí podemos observar que nos aparecen los nombres de todas las columnas que están seleccionadas. ¿Qué vamos a hacer? A quitar la selección de todas las columnas excepto las que tienen las coordenadas latitud y longitud. Por ejemplo, aquí la latitud no la voy a tocar, la longitud tampoco, pero sí para el resto de campos. Una vez que está realizado esto, podemos aceptar. Recuerden que contábamos con alrededor de 150 campos de nuestra base de datos original, 159 registros. Con este primer filtro o curación, vamos a ver que se eliminan 74 valores duplicados y nos restan 85. ¿Sí? Comprobamos que nos quedamos con 85 registros de presencia que no son duplicados, es decir, son valores únicos. El siguiente paso es seleccionar o trabajar con registros de presencia que tienen un alto número de decimales en las coordenadas, es decir, una mayor precisión. Para ello vamos a copiar nuestra última base, que sería sincona sin datos duplicados. Vamos a sacarle una copia. A esta nueva copia vamos a cambiarle el nombre y vamos a dejarle sincona coordenadas, es decir, aplicado el filtro de las coordenadas. Abrimos este nuevo archivo y aquí en el tema de coordenadas vamos a colocar un filtro, ¿sí? Generalmente este paso implica pocos registros de presencia que tienen coordenadas con decimales menores a 3 decimales. Por ejemplo, vamos a hacer un filtro aquí y vamos a ir seleccionando aquellos registros que tienen 2 decimales, 1 decimal o ningún decimal. Tenemos que ir viendo nosotros, como son pocos puntos, podemos realizar esto. Si fuesen bastantes puntos, si fuesen todos los puntos que no tienen o solo tienen 2 decimales, deberíamos de trabajar con eso. Pero en este caso, esta base de datos, los registros de presencia que podemos observar tienen muchos decimales. Entonces vamos a trabajar con, mientras mayor es el número de decimales, pues mejor va a ser la ubicación del punto en un mapa o un espacio geográfico. Entonces lo que estamos haciendo es seleccionar todos esos registros de presencia que tienen 2 decimales, 1 decimal e incluso ningún decimal como aquí, para proceder a eliminarlos. Podemos observar aquí que hay uno, otro. Aceptamos y vemos que tenemos 13 registros de presencia que en la latitud cuentan con menos de 3 decimales. Cada punto de estos lo que hacemos es eliminarlos, uno por uno, siempre y cuando aquí, recuerden que aquí hay valores ocultos. Si nosotros hacemos esto de seleccionar y borrar, se va a borrar todo lo que está oculto también. Entonces hay que ser muy cuidadoso y observar que los datos, que no existan datos ocultos cuando al momento que nosotros borramos los datos. Aquí, por ejemplo, 68, 69, 70, 71, 72, 73, hasta el 74 sí podría yo borrarlos, seleccionarlos de manera continua y borrarlos. ¿Por qué hago esto? Porque ahí no hay datos ocultos. Pero aquí, por ejemplo, no podría hacer eso, sino que tendría que eliminar la fila 69,
de manera independiente y la fila 70 también. Seleccionamos y hacemos lo mismo para la latitud. Empezamos aquí a seleccionar. Vamos viendo que van a ser pocos puntos porque ya hubo un filtro con la latitud. Aquí nos han de quedar unos 6 puntos a lo mejor, no más. Revisamos, aquí tenemos otro punto y listo. Aceptamos. Como pueden ver, aquí estos son datos continuos. Los vamos a eliminar. El 8 es independiente, lo vamos a eliminar. Hacemos lo mismo con el 16, el 37 y el 54. De esta manera hemos aplicado otro filtro y de 85 puntos hemos pasado a 64. Aquí hay un campo muy importante también que es la incertidumbre. ¿Qué nos dice la incertidumbre? Básicamente es un valor que nos dice que este registro de presencia se encuentra dentro de este radio de 100 metros, porque las unidades de aquí son metros. El punto de acá se encuentra dentro, estos puntos de acá abajo se encuentran dentro de un radio de 2000 metros, o un diámetro, un radio de 2000 metros. Pero podemos observar que muchos de los 64 puntos de registros de presencia pues no tienen asociado este dato. Entonces, si todos, lo ideal sería que todos los registros tengan asociado un valor y nosotros así poder definir un umbral. Es decir, si tuviésemos aquí muchos datos con diferentes valores, yo podría decir como investigador, bueno, aquellos que tengan una incertidumbre menor a 2000 metros, se los selecciona. Los que tienen incertidumbres mayores a 2000 metros, pues se los eliminaría porque no hay certeza de la ubicación exacta de ese registro de presencia y eso puede influir en el modelo. Por ejemplo, aquí tenemos un punto con un valor de incertidumbre de 7476 metros. Entonces, este punto debería eliminarlo. Pero por ahora no vamos a hacer eso. Entonces, de esta manera hemos bajado a 64 registros de presencia. La siguiente curación que vamos a hacer es que todos estos registros de presencia se encuentren dentro del área de accesibilidad o el área de estudio para la especie. Para ello vamos a trabajar con software GIS. Lo que necesitamos es los límites o el área de accesibilidad por donde se moviliza la especie. En este caso vamos a trabajar con los límites del ecuador, que es una manera también de definir los límites. Otra manera puede ser a través de los registros de presencia, aplicar el método del polígono convexo, el método de mano alzada, etcétera, diferentes maneras de poder determinar el área de accesibilidad o el área de distribución de una especie. Aquí estamos asumiendo que la especie se encuentra o se distribuye en el ecuador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al archivo el último archivo, el de las coordenadas. Este archivo lo vamos a guardar, ¿sí? Vamos a quitarle aquí los filtros y vamos a guardarlo como o en formato CSV. Vamos a guardarlo en CSV delimitado por comas. Lo guardamos, este otro archivo lo vamos a cerrar y en el software GIS vamos a importar este documento. Vamos aquí donde dice texto delimitado, buscamos el archivo, buscamos el directorio donde estamos trabajando, lo buscamos y el archivo CSV lo cargamos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es de que en la definición de la geometría en el campo X debe estar seleccionado el campo que tiene las coordenadas de longitud. En el campo Y debe estar seleccionado el campo que tiene las coordenadas de latitud. En SRC de la geometría se debe seleccionar el sistema de referencias de coordenadas que tiene el archivo. En este caso estamos trabajando con sistema de coordenadas geográficas. En la parte inferior tenemos que observar de que
de que la información se presente por columnas. Caso contrario, pues ahí se debería seleccionar en formato de archivo, se debería buscar cuál es el tabulador utilizado para separar columnas. Por ahora no tenemos ningún problema con eso, añadimos y cerramos. Podemos observar que los registros de presencia todos se encuentran dentro del área del Ecuador, ¿sí? No tenemos ningún registro de presencia que se encuentre fuera de ello. Si es que tuviésemos un registro de presencia que se encuentre fuera de ellos, pues simplemente lo que haríamos es buscar, vamos a la herramienta vectorial, herramientas de investigación, selección por localización, y aquí por ejemplo vamos a comprobar que los registros de presencia intersequen o estén dentro de la capa de los límites, ¿sí? Del área de accesibilidad. Ejecutamos, ¿sí? Ejecutamos y vemos que todos se pintan de color amarillo, es decir, cumplen con la condición de que intersecan con los límites del ecuador. Si hubiese un punto que estuviese fuera, no se va a pintar de color amarillo, entonces ahí viene otra curación. Ese nuevo archivo de puntos que están dentro del área de accesibilidad o de los límites del área de estudio tendría que crear un nuevo archivo y exportar la tabla de atributos, y ahí ya tendría una reducción de registros de presencia. Por ahora, en este caso, podemos observar que los 64 puntos se encuentran dentro del área de accesibilidad. La siguiente curación se refiere a la curación ambiental, y básicamente este tipo de curación permite identificar y separar registros de presencia con condiciones extremas o atípicas, es decir, fuera de su distribución normal, evaluando así su coherencia ecológica con el nicho esperado de la especie. Este control mejora la consistencia del conjunto de datos de entrenamiento y reduce el riesgo de sobreajustes con modelos posteriores. Para la curación ambiental necesitamos trabajar con el archivo CSV, en este caso el último archivo una vez que se ha aplicado la curación, es decir, que los registros de presencia estén dentro del área de accesibilidad. Para trabajar en esto lo vamos a hacer en RStudio, pero para esto solo necesitamos 3 campos. Entonces, como ya este archivo CSV nos sirvió para comprobar en el software GIS, ahora voy a eliminar todos estos campos excepto la latitud, la longitud y el nombre científico de la especie. Por ejemplo, aquí tenemos especie, voy a colocarlo acá, ¿sí? Y el resto de información voy a eliminar. Entonces me voy a quedar con especies, la latitud y la longitud. Igual seguimos trabajando con el mismo número de registros de presencia, que son 64. Este archivo lo guardamos, vamos a guardarlo igual. Cerramos y guardamos. El mismo nombre, voy a decirle que me lo reemplace, CSV, y aceptamos. ¿Qué más necesitamos? Este nuevo archivo lo vamos a llevar a un nuevo directorio en donde vamos a almacenar información climática como la temperatura, precipitación, la altitud y el archivo de registros de presencia. Entonces vamos a cortar este archivo y vamos a pegarlo en un nuevo directorio. Entonces aquí vamos a contar con el archivo de coordenadas, un raster de elevación, un raster de la precipitación total del Ecuador y un raster de la temperatura media anual del Ecuador. Abrimos R, ¿sí? Y en R vamos a ejecutar un script, ¿sí? Para ello, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es cargar las librerías raster y ISP. Ejecutamos. Cuando cargamos la librería raster nos pide también que se cargue el paquete requerido shapefile o SP. Vamos a definir un directorio de trabajo, entonces aquí con el comando cpwd vamos a copiar aquí el directorio de trabajo donde se encuentran nuestros archivos, ejecutamos, podemos observar aquí que en la consola de R
automáticamente, si todo está bien, se define el directorio de trabajo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a cargar los rasters, los archivos raster ambientales. Vamos a llamar el archivo con la opción raster, vamos a llamar la precipitación, la temperatura media y la elevación del ecuador. Recuerden que estos nombres que están aquí deben ser los mismos que están en el directorio de trabajo. Aquí podemos observar que estos nombres que están aquí tienen que ser los mismos que se encuentran aquí en el script. Cada uno de estos raster los vamos a guardar con diferentes nombres, por ejemplo, prec para precipitación, temp para temperatura y alt para altitud. Ejecutamos y podemos observar que en el espacio de trabajo de ERE, en la memoria, por decirlo así, se guardan los objetos altitud, precipitación y temperatura. Vamos a cargar los registros de presencia con las coordenadas. Entonces, para ello necesitamos escribir el comando read.csv. Escribimos el nombre del archivo CSV con la extensión. Recuerden colocar la extensión .csv y otros comandos importantes como el header igual a true, es decir, que la primera fila corresponde a los nombres de las columnas, el separador de columnas, en este caso es el punto y coma, y el separador decimal que es el punto, ¿sí? ¿Cómo confirmamos esta información? Esta información nosotros tenemos que ir a nuestro archivo, al archivo CSV. Aquí, clic derecho en el archivo CSV, lo abrimos con un bloc de notas. Y podemos observar aquí, miren, estos punto y coma es lo que separa el campo de la especie con el campo de la latitud, de la longitud. Entonces, yo puedo ver que sería el separador de columnas, el punto y coma, y el separador decimal, el punto. Vengo a ERE, si todo está bien, a estos datos lo vamos a guardar con el nombre chords, ejecuto, si todo está bien, ¿sí? Aquí nos salió un error, vamos a ver el nombre, me parece que está mal. Entonces, ¿cuál es el error? El nombre. Vamos a borrar este nombre y vamos a colocar tal como consta en el archivo, que sería Syncona coordenadas.csv. Ejecutamos, miren, y ahora sí nos aparece en la parte de acá. Vamos a definir las coordenadas del objeto chords, es decir, de esto, ¿sí? Vamos a definir el sistema, el SRC. Entonces, para ello, vamos a utilizar este comando, ¿sí? Este comando que ustedes ven aquí, indicamos que es en coordenadas geográficas, ¿sí? Le asignamos el nombre coordinate chords, ejecutamos. Luego vamos a extraer los valores ambientales desde las capas raster, es decir, vamos a extraer, ¿sí? Para esas coordenadas vamos a extraer los valores de precipitación, de temperatura y altitud. Ejecutamos. Tenemos un nuevo objeto con el nombre valores, hacemos clic en valores y podemos observar que aquí tenemos, ¿sí? Tenemos todos los datos de precipitación, temperatura y altitud que corresponden a cada registro de presencia. Vamos a nuevamente a recuperar las coordenadas y la especie, es decir, a contar nuevamente con un objeto que tenga la especie con sus coordenadas. Ejecutamos. Y finalmente vamos a unir las coordenadas, este nuevo archivo, con las variables ambientales. Tabla total le hemos puesto como nombre del objeto, buscamos tabla total y ahora sí podemos observar que tenemos una tabla con la especie, la latitud, la longitud, los valores de precipitación, temperatura y altitud asociado a cada registro de presencia. Y ahora lo que vamos a hacer ya que es la propia curación ambiental es identificar registros atípicos, ¿sí? En función del criterio de Tukey. Y el criterio de Tukey es utilizando el método de los cuartiles. Entonces para ello es necesario calcular el cuartil 1 de la distribución de los datos. Tenemos un buen número de datos que son 64.
calcular el Q3, luego el rango intercuartil y finalmente los límites superior, límite inferior con las fórmulas respectivas. ¿Sí? Con las fórmulas respectivas. Ejecutamos esto, ejecutamos y luego identificamos el registro atípico. Aquí para identificar el registro atípico, por ejemplo, se crea un objeto con el nombre registro atípico, lo buscamos y podemos observar aquí, miren, que el dato número 1 no es atípico, pero sí hay algunos datos que son atípicos, por ejemplo, el true, todos ellos van a ser atípicos. Ahora vamos a separar los registros normales de los registros atípicos. Entonces vamos a escribir un nuevo objeto que se llama tabla normales y los atípicos como tabla atípicos. Para ello utilizamos los siguientes comandos. Ejecutamos y ejecutamos. Y finalmente lo que vamos a hacer es exportar estas tablas, estos objetos, perdón, que se llama tabla normales, tablas atípicos, los vamos a exportar en formato CSV, ¿sí? Aplicamos write.csv, tablas normales, le vamos a indicar qué nombre le vamos a poner, siempre no se olviden la extensión .csv y como row names false. Ejecutamos write.csv tablas normales y write.csv tablas de datos atípicos. Vamos a nuestro directorio de trabajo y en nuestro directorio de trabajo donde estaban almacenadas los primeros archivos podemos observar que tenemos un documento que se llama Syncona Oficinales Atípicos y otro documento que se llama Syncona Oficinales Datos Normales. Este documento de Syncona Oficinales con datos normales sería nuestro último archivo, ¿sí? Nuestro último archivo que ha pasado por un proceso de curación taxonómico, un proceso de curación espacial y un proceso de curación ambiental. Abrimos este archivo y recuerden que teníamos 64 registros de presencia. Vamos a revisar cuántos registros de presencia nos quedaron eliminando aquellos datos outliers. Siguiente, aquí vamos a colocar, vamos a separarlos, las columnas y vamos a revisar. Miren, entonces aquí tenemos ya los registros de presencia, la latitud, la longitud, ¿sí? Asociados a un dato de precipitación y temperatura. Entonces de 64 ahora contamos con 53 registros de presencia y estos son los datos que vamos a utilizarlos para realizar nuestro modelo de distribución de especies.